Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Punto Rosa y más. Hoy me acompaña una mujer ampliamente conocida por su trabajo social, por su trayectoria en el servicio público, pero sobre todo por su cercanía con las causas ciudadanas. Ella, senadora con licencia ahora, ya verán ustedes de quién se trata, comprometida y una de las figuras que actualmente despierta gran interés en el escenario político de nuestro estado. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, desde la capital del estado de Sonora. Pero más allá de los cargos y las responsabilidades públicas, queremos conocer a la mujer, a la hija, a la amiga, a la persona que ha construido un camino de servicio y sobre todo de liderazgo. Yo soy Alma Angelina Gutiérrez y les invito a quedarse en este episodio más de Punto Rosa desde acá, desde Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias, Lorenia Valles. Gracias, Angelina. Gracias por aceptar esta charla entre mujeres, cercana, amable y con el corazón abierto para nuestra audiencia. Debo de hacer una advertencia. Como dicen, a veces dice, advertencia, esta charla va a tener contenido sensible porque vamos a platicar entre amigas y vamos a compartir. Qué bonito. ¿Verdad? Sí, no se asusten, no es que vaya a tener escenas, va a tener una charla sensible del corazón, por supuesto. Muy bien, vamos a hablar un poquito, si me permite, Lorena, Sí. Vuelvo a agradecerte el que estés aquí con nosotras, Gracias a ti. no de nada. Vamos a hablar un poquito de la mujer detrás de la política, si te parece. Sí. Cuando piensas en tu infancia, ¿qué recuerdos vienen primero a tu mente, mi querida Lorena? Bueno, pienso en mi familia. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias, me da mucho gusto estar aquí en Punto Rosa. Conozco a Angelina y la reconozco, su trabajo, su congruencia, sus causas. Y me da mucho gusto compartir este espacio contigo de reflexión, de recuerdos y de pasado y de futuro. Así Creo es. que eso es muy importante también de las mujeres, visibilizar cada una de nuestras historias que nos acompañan todos los días y que nos ayudan pues a empujar causas o a soñar sueños que después se cumplen. Sí, sí se cumplen. Eso estamos esperando. Bien, bien, bien. Y con respecto a tu pregunta, fíjate que cuando pienso en mi infancia, pienso en mi familia, en mis papás, en mis hermanos. Pienso en la escuela. Yo fui una niña pues que me gustó siempre la escuela, Angelina. Disfruté mucho ir a la escuela. Hasta la fecha me gustan mucho los cuadernos, los libros, las plumas de colores, esas cosas que siempre un día antes del inicio de clases, siempre dormía poco, porque me gustaba acomodar mis libros y mis plumas, mis reglas, una noche antes y los ponía ahí en el burocito enseguida de la cama. Sí. Y de verdad que recuerdo así las noches previas al inicio de clases. Siempre me entusiasmaba volver a la escuela. Me acuerdo también pues de mis amigos, de mis amigas, algunas de ellas las conservo hasta la fecha. Tengo amigos y amigas de muchos años. Y bueno, también me acuerdo de mis sueños. Yo de niña soñaba con terminar una carrera profesional. En mi casa pues había habido pues siempre problemas económicos. Venimos del esfuerzo, de echarle muchas ganas para poder salir adelante, y mi sueño era terminar una carrera profesional. Yo le prometí a mis papás cuando yo era niña que lo iba a hacer y lo hice. Y bueno, después de ahí pues vinieron muchas cosas. Y Originaria de Hermosillo. Hermosillo, Sonora, orgullosamente. Ahorita hablabas de amigas, Lorena, Sí. y dices que aún las conservas. Sí. En ese sentido, ¿quiénes fueron esas mujeres que más marcaron tu vida y qué aprendiste de ellas? Bueno, la primera ha sido mi madre y mi padre, por supuesto, pero si tenemos que hablar de mujeres, tengo que mencionar a mi mamá. Mi mamá siempre una mujer muy valiente y yo creo que muy adelantada a su época. Ella siempre me dio alas. En lugar de ponerme frenos o inculcarme miedo, siempre me enseñó a soñar, a pensar en grande, a pensar que sí se puede. Y eso me sirvió mucho en la vida. Me enseñó a que si había problemas había que dejarlos en la puerta de la casa y salir y estudiar, o después trabajar, o después enfrentar la vida.
y ella para mí fue gracias a Dios la tengo, Claro. es una gran maestra de vida. Y luego llegó mucha gente, mis amigas, tengo una amiga muy querida, entrañable de toda la vida, que me ha acompañado en las buenas, en las malas, que me ha enseñado la solidaridad, el cariño que puede existir, la amistad que puede ser a prueba de todo, de distancia, de tiempo, de muchas cosas, de retos, y que puede conservarse la amistad. Y luego, cuando yo empecé en este trabajo social y político, que primero fue social, yo nunca me imaginé De que me iba a servicio, pues. dedicar a esto. Conocí a una gran mujer, a doña Rosa Chávez. Ya en paz descanse ella fue una líder muy importante en mi vida y para la gente que ella ayudó. Ella me enseñó que se puede ayudar aunque no lo tengas todo, que se puede ayudar sin esperar nada a cambio, y ella fue una gran maestra también. Dos cosas. Dices que tu mamá te dio alas, Sí. pero tal vez también te dio un paracaídas, porque de vez en cuando necesitamos, ¿verdad? Sí volar, pero saber que llevamos un paracaídas que Sí. nos va a sostener en las caídas que también nos da, pues seguramente. Sí. Y sobre todo cuando dices, cuando hablas otra vez de amigas, te estaba viendo y digo, eso para mí no es otra cosa que lealtad. Sí. Eres una mujer de Gracias. lealtades, por supuesto, y a lo que estoy viendo. Te fijas un objetivo y lo cumples sueños, pero también eres una persona muy leal, es lo que yo estoy entendiendo dentro de mi profesión de psicología, que también todavía aplico un poco. Claro. Yo creo que hasta inconscientemente. Sí. No puede ser de otro modo. Sí. Si esas personas, si quienes te conocen desde niña, describieran a Lorenia, ¿qué dirían de ella? Es una pregunta difícil. Yo preferiría siempre que la contestaran los demás, pero podría decir lo que yo quisiera que ellos pudieran pensar de esa etapa de mi vida. Pues podría pensar en una niña una niña soñadora, una niña platicadora, siempre fui muy platicadora. Una niña que le gustaba mucho tener amigos, que buscaba cómo ayudar en la medida de lo posible. Sí. Una niña que le gustaba aprender y que trataba de hacer pues buenas amistades con sus compañeros, compañeras, con sus maestros y maestras, que todavía me las encuentro y tenemos gratos recuerdos de esa etapa de mi vida. Y bueno, pues yo desearía que recordaran eso de mí. Seguramente así es, no tengo duda. ¿Qué experiencia de la vida te transformó profundamente? Varias. La primera de ellas, ser madre. Ser madre, yo fui mamá joven, yo me casé muy jovencita. Hoy mi hijo está muy grande, a los 20 años nació mi niño. Cuando yo era jovencita, pues yo pensaba que era muy grande. Pero jovencita y enamorada, ¿no? Súper enamorada. súper Es que enamorada. los vivo, qué bárbaro. Bailadora y bailador él, y bueno, enamorados a más no poder. Fíjate que pues desde los 15 años somos novios, nos casamos a los 5 años de noviazgo, llegó mi hijo, nuestro hijo, y bueno, crecimos juntos, enfrentamos momentos difíciles, enfrentamos también momentos de victoria, de muchas alegrías, nuestras familias se conocen, somos vecinos de la misma colonia, digamos que tenemos pues un contexto que hemos compartido a lo largo de muchos años, pero sí, el día que yo fui madre de mi hijo, el mayor, pues es un antes y un después. Ves la vida con otros ojos, maduras a pasos acelerados, sabes que lo que tú hagas va más allá de lo que puede afectarte solo a ti. Y sabes que cuando tú eres madre, seguramente te pasa, pues piensas en los otros niños, ¿no? Porque son los niños de todos, de todas. De los niños ajenos, por decirlo de una manera, pero la niñez. En la niñez, y piensas tantas cosas que puedes advertir, prevenir, mejorar, y empiezas en esa lucha como de crecimiento personal, que dices, tengo que ser mejor persona, tengo que tener herramientas para guiar a mi hijo, a mi hija. En mi caso fue un niño que llegó a muy temprana edad y que, bueno, lo he disfrutado mucho en cada etapa de su vida. Ese fue un momento que marcó mi vida, y después llegaron muchos otros más que pues han hecho alguna circunstancia, algún momento especial en mi vida, pero si tengo que hablar de alguno en particular que recuerdo siempre es la llegada de mi hijo. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahorita hablamos pues, de unos y otros eventos,
¿En dónde encuentras fuerza, Lorena Valls? Yo soy una mujer de fe. Soy una mujer de fe, creo en Dios y bueno, me ha acompañado a lo largo de los años en cada etapa de mi vida desde niña. Cuando yo era adolescente incluso fui catequista en la iglesia católica. Sí, sí. Ahí estuve, fui parte de los grupos de jóvenes, del coro de la iglesia y preparaba a los niños para la primera comunión. Bueno, en aquellos años yo quisiera tener buena voz, pero ahorita traemos la guitarra y nos ponemos a cantar. Pero hago los coros, sin bueno, problema hago los coros, que además sí me gusta mucho la música y me gusta que la gente Debemos disfrutar la música, ¿no? divierte. ¿Verdad? Sí, la música es algo que además te llena, que te llena, que te alegra. Y todo tipo de música. Todo. A mí me gusta de todo un poco, ¿eh? Entonces sí, desde muy jovencita he tenido una cercanía. Cuando esperaba a mi hijo, conocí también el cristianismo y bueno, pues ahí hemos estado durante muchos años y siempre he tratado de cultivar esa parte espiritual en mi vida. Y bueno, la otra gran ancla es mi familia, mis padres. Y por supuesto la familia que he formado junto a mi esposo. He aprendido mucho de mis hijos, de mi hijo, de mis hijas. Sí. Y bueno, pues también en mi esposo hacemos equipo y nos apoyamos y enfrentamos la vida. Y bueno, esas son las dos grandes anclas. Y bueno, podría agregar una tercera, el cariño de la gente. Eso me hace muy feliz. Que te nutre. Yo veo mucho. Cómo te reciben, cómo te abrazan, cómo tú los abrazas también. Me dan bendiciones, me dan alimento para el espíritu. Totalmente. De verdad, yo les digo, si la gente supiera lo bonito que sentimos, la responsabilidad que se siente de que tengan esa confianza, de que te reciban con ese cariño. Bueno, la verdad yo lo agradezco muchísimo. Y eso habla entonces de sensibilidad social también. Has trabajado durante muchos años cerca de las personas. ¿Habrá historias que te han dejado alguna huella en tu vida? Sí. ¿Recordarás alguna? Pues muchas. Yo me acuerdo algunas de cuando era muy jovencita. En esa etapa, cuando yo estuve trabajando cerca de Doña Rosa, que anduve con ella, mira, en las dependencias, en el ayuntamiento, en su colonia, que ella recibía siempre a la gente. Para mí fue un gran aprendizaje el descubrir que la gente cuando se organiza logra sus objetivos. Ahí está esa colonia, ya regularizada, las familias con su patrimonio. Pero un gran aprendizaje que me dejó aquella época a mí es que hay muchas formas de ayudar, muchas. Y después de que se regularizaron los terrenos y, digamos, se había logrado el objetivo central, nos quedamos como organización social. Sí. Y entonces hacíamos el Día de las Madres y la posada y el Día del Niño y organizábamos muchas cosas. Y para mí, el estar en esa mesa al lado de Doña Rosa por mucho tiempo, muchas veces, escuchar cómo aconsejaba, cómo guiaba, cómo atendía a la gente. Sí. Y me acuerdo de algunos casos, algunos que tenían que ver con violencia familiar, que la verdad eran temas fuertes. Sí. Y esos particularmente creo que eso marcó muchísimo mi vida y lo que después se volvió pues mi trabajo político. Así es, sí. Es lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué te enseñan diariamente las mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad? Porque te has enfrentado también con este tipo de situaciones. Sí. Fíjate que yo desde esa época me invitaron a participar a diferentes círculos. En aquellos años había muchos círculos de estudio, colectivos de mujeres. No, sigue habiendo, pero había una formación muy interesante en aquellos años y yo recuerdo que decidí participar desde entonces. Siempre ha sido un tema que me ha acompañado a lo largo de la vida y en mi trabajo social y político siempre ha estado presente. Fíjate que el hecho de ver los rostros de tantas mujeres que pasan por situaciones de violencia a manos de su pareja, a manos de sus hijos, a veces tristemente, de su entorno más cercano, eso es algo que no debemos permitir. Por eso a mí me da mucho gusto lo que hoy estamos haciendo en este tiempo de las mujeres, que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, se ha tomado en serio el tema desde la desigualdad salarial, la paridad en todo, la igualdad sustantiva, que era nuestro anhelo, ahora la tenemos en la Constitución.
y cómo irle cerrando el paso a todas las expresiones de violencia, desde el lenguaje. Angelina, que tú sabes muy bien que es uno de los principales pues, elementos que tenemos que cuidar, que ahí está agazapada o evidente. La violencia, a veces hasta con pequeños detalles saltan a la vista rasgos violentos contra las mujeres, y lo que se ha hecho también incluso en la peor de las expresiones, que es el feminicidio, que tú sabes bien también ya se homologó el tipo penal en el país, y que se construyan políticas públicas para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese ha sido un tema que nos debe sensibilizar a todas y a todos, porque por creo supuesto, que también es un tema de la sociedad en su conjunto. Todos tenemos que evolucionar. Le apuestas entonces a la capacitación, a la prevención, a la conciencia, a la información, porque sigue habiendo un enorme reto. Creo que como sociedad hemos despertado, creo que como sociedad hemos dicho, hay que atender ese tema, y aunque a veces haya resistencias, ahí vamos avanzando y vamos hablando de estos temas en muchos espacios, pero definitivamente creo que ahí está, que persiste la violencia contra las mujeres, y que en ese sentido pues tiene que ser una causa común de todas y de todos. Y bueno, ya hablamos de lo que te llega, de lo que te afecta, pudiéramos decir en un sentido, pero también, ¿cuál es ese pequeño detalle cotidiano que te hace feliz? Yo tengo un trabajo que me gusta mucho, que nunca lo he considerado trabajo. Yo tengo pues ya casi 30 años en esta actividad social, política, nunca he dejado de estar cerca de la gente. Me hace muy feliz. Todos los días yo me levanto con mi ilusión de lo que me toca hacer ese día, si ir a un recorrido casa por casa, si ir a un gran evento, o si estar en una comunidad. Me han recibido, este sábado pasado me recibían allá en el Bacame Nuevo, en el Chocoa, y un grupo de mujeres organizadas que se pusieron a hacer tortillas y frijoles con panela. ¿Fuiste en Navojoa, no? Y estuve en Navojoa después, pero antes llegué a comer con ellas. Y todas esas cosas me hacen muy feliz. Muy feliz. Lorena, tú sabes de qué pata cojeo. Y como ya me está dando la alergia, es un podcast donde platicamos así, sí, no relajadamente. Sí, relajada, pero con estas alergias de... Fíjense, para quienes nos ven fuera de Hermosillo, qué increíble que en verano nos afecta también el entrar y salir de los... Mucho. Ok, vamos a invitarte entonces, en lo que me permite la voz, a subirte a la bicicleta. Pero hablando. Yo dije, no vine vestida apropiadamente para subirme a la bicicleta. No te preocupes. A ver, dicen quienes usan la bicicleta o quienes usamos, que hay rutas cortas, rutas largas y también trayectos que representan el mayor desafío de una vida. Sí. Si pensaras en tu propio recorrido arriba de una bicicleta, ¿estamos? Imagina. Sí. Yo ya voy, yo soy buena para imaginar. ¿Sientes que ya te fuiste por la ruta corta, ya te fuiste por la ruta larga? ¿Sientes que aún hay una gran ruta por pedalear? Sí, siempre, porque cuando uno llega a un destino hay que pensar en el siguiente destino, eso siempre. Desde una visión o perspectiva del disfrute, ¿no? Porque hay gente que ve una gran meta, pero no disfruta como los pequeños destinos que sí vas alcanzando. Entonces siempre trato de pensar en el destino inmediato, en el destino futuro, pero desde esa parte de disfrutar el camino, el aire en la cara, el mover los músculos, imaginando que vamos en la bicicleta, el apreciar pues las vistas maravillosas que hay a lo largo del camino. Y siempre me gusta el camino más largo, porque es el camino más seguro. Me gustó lo que dijiste del músculo, porque creo que Lorena Valles está dispuesta a mostrar músculo. Estamos jugando. Y además tomo mucha proteína últimamente. Perfecto. Para que el músculo funcione bien. Sí, ¿no? Cuando una persona toma el manubrio de una bicicleta, también está decidiendo hacia dónde dirigir el camino. Si algún día te tocara encabezar, como se llaman ahora, una rodada masiva, mucha gente, tal vez con un grupo muy grande, importante, así como el tamaño de todo un estado, por ejemplo, ¿qué valores serían tu brújula?
El trabajo, siempre. El trabajo, creo en el trabajo, creo en la disciplina, el tener como tu ruta clara y hacer lo necesario para llegar ahí de la mejor manera. Creo que eso es muy importante y la fe. En el ciclismo, muchas veces la gente se suma a una rodada porque confía en quien la convoca y en el rumbo que propone. Hay quienes hoy observan tu trayectoria y te imaginan encabezando un gran paseo en bicicleta, una gran rodada para Sonora. ¿Qué les dirías a esas personas que se pueden subir a la bicicleta junto contigo y hacia dónde los vas a llevar? Bueno, diría que... Estamos hablando de bicicletas, Sí. ¿no? Diría que tengo experiencia en subirme a la bicicleta, que En trazar la ruta. que hay capacidad para poder trazar una ruta segura, una ruta donde quepamos todas y todos, donde vayamos juntos en armonía, en donde podamos compartir un sueño, un anhelo, una meta y que vamos a disfrutar mucho el trayecto. Sí me estás entendiendo. Las mejores ciclistas saben que no siempre es momento de acelerar. A veces hay que esperar el momento adecuado para cambiar de ritmo. ¿Cómo vives tú esa combinación entre paciencia, preparación y oportunidad en esta etapa de tu vida? Y agregaría resiliencia, porque creo que uno tiene que adaptarse al ritmo natural de la vida. A veces queremos forzar los tiempos y a veces queremos estar, pues estamos en a veces no disfrutamos incluso el prepararnos o el estar en el momento cumbre o en la trayectoria. Sí. Yo he aprendido a lo largo de los años que uno tiene que disfrutar cada etapa, que tienes que prepararte, obviamente, pero desde una visión de compromiso y de mantener la certeza de lo que tú crees. Fíjate, y he aprendido también que cuando uno tiene una ruta, una trayectoria, una buena bicicleta, pues uno tiene que hacer lo propio, tiene que tener su preparación física, tienes que idear hacia dónde quieres llevar esa bicicleta o esa rodada y tienes que pensar en los demás y hacer un trabajo en equipo, eso también creo que es muy importante, y tomar las riendas y estar y hacerlo, ¿sabes? Porque también he encontrado mucha gente que desea cosas, pero a veces como que la acción y le cuesta, ¿no? Porque a veces quieres tener todo tan listo que nunca sucede. Siempre hay que empezar y todo se va acomodando. Y en ese sentido creo que, bueno, es mi visión de la vida, de poder tomar la ruta, hacer la trayectoria y en el camino poder ir completando las partes que hagan falta y disfrutar mucho de lo que uno hace. Lorena Valles, San Pedro, ¿tienes la bicicleta lista, aceitada o le falta algún servicio? ¿Cómo están los engranajes de tu bicicleta? Está lista. ¿Está lista Está la lista. bicicleta? Está lista. Lista para que te subas y que Sí. ves la rodada masiva. Así es. Ay, Estoy lista. muy bien. Y está lista mi bicicleta también. Eso es todo. Muy bien, vamos a terminar con este jueguito. Entendamos que tiene compromisos y a partir de poquito vas a tener muchos más compromisos, por supuesto. Nada más Encantada de estar aquí. preguntas breves, ¿sabes? El famoso como ping pong, A ¿no? ver. Un lugar de Sonora que siempre te conmueve. La Sierra Alta de Álamos. Una comida que te recuerda a tu hogar. La carne asada. Siempre. Una palabra que defina tu vida. Esfuerzo. Una mujer sonorense que admires. María Félix. ¿Qué? Un sueño que todavía te falta por cumplir. Tengo muchos, pero debo reconocer A ver. que he cumplido muchos otros también. Incluso sueños que no había soñado. Y yo creí que me ibas a decir, pero debo reconocer que tengo uno que ya estoy por alcanzar, ¿no? Digo, no sé por qué pensé tal vez, eso, tal no vez, sé. tal vez. Vamos a trabajar mucho para ello. Ok, pues no sé si quieras un mensaje, por acá está tu cámara. Ay, muchas para gracias. todas, sobre todo para las mujeres que nos están Justamente. viendo. A Sí, ver. pues decirles a todas las mujeres que
hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen, que disfruten plenamente su vida. A veces nos preocupamos por muchas cosas pequeñas las mujeres y de pronto nos alcanza la edad. Yo este año voy a cumplir 50 años, me siento feliz, me siento plena, siento que es una edad en que las mujeres tenemos ya una madurez y un crecimiento. Pero muchas veces cuando es uno más joven o hay situaciones, uno a veces sobrepiensa muchas cosas. Yo les diría a todas las mujeres que disfruten su vida a plenitud, que disfruten lo que hacen, que sueñen en grande y que los sueños de las mujeres sí se hacen realidad. ¿Es tiempo de Muchísimas mujeres? gracias. Es tiempo de mujeres. ¿Lo confirmamos? Sí, es tiempo de mujeres. Muy bien, muy bien. Lorena, pues muchas gracias por permitirnos Gracias. conocer una faceta más íntima y Gracias. humana de tu historia. A veces conocemos los cargos, por supuesto, los nombramientos y las responsabilidades públicas, pero detrás de ellos siempre hay una persona, una trayectoria y una serie de experiencias que dan sentido a cada una de las decisiones que se toman. Ha sido un gusto para Punto Rosa y más compartir esta conversación con nuestra invitada especial del día de hoy y descubrir un poco más de la mujer que ha dedicado buena parte de su vida al servicio de los demás y de la ciudadanía en general. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos en Punto Rosa y más. Nos vemos en la próxima charla, donde seguiremos encontrando historias que inspiran, transforman y nos conectan como mujeres y como sociedad. Muchas gracias al equipo de producción. Estamos en el Sonorense acá, en Hermosillo, Sonora. Sigan nuestras redes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amiga. Gracias a Te ti. admiro, ¿sabes? Gracias, yo también. Gracias. Gracias. Un abrazo.